la sesión. El acta de la sesión 222 queda reglamentariamente aprobada y la señora secretaria, a quien saludamos, va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación de la Organización Unidos por la Educación Chile de Arica, por medio de la cual exponen que a través de la agrupación de padres y apoderados de esa región se les ha informado que un número importante de alumnos beneficiarios de la subvención pro retención que se entrega a familias más vulnerables para la compra de artículos escolares no han recibido el pago correspondiente al año 2018, que en esa fecha debía ser entregado por la municipalidad, ya que el traspaso al SLEP Chinchorro ocurrió en 2019. Han realizado diversas gestiones que detalla. La Defensoría de la Niñez les respondió que la subvención debió entregarse directamente a los estudiantes en mayo de 2019. Entrega de fondos públicos que fue rendida en mayo de 2020. Por lo tanto, el proceso se encuentra cerrado por parte de la Municipalidad de Arica. Sin embargo, son aproximadamente 2.000 alumnos que no recibieron el beneficio, por lo que estiman fundamental el reintegro de esos dineros y esperan una pronta solución. 2 correos electrónicos del estudiante de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología en convenio con la USACH, señora Natalia Abarca. Por el primero señala que desde el año 2019 a la fecha no se cumple con lo prometido, no hay laboratorios de alta fidelidad ni campos clínicos, llevan 3 años sin prácticas y no tienen jefa de carrera. Las encargadas del convenio, señoras Silvia Ferrada y Viviana Rada, señalan que el plan académico 2021 recién comenzaría el 12 de marzo. Argumentan que su desgaste es enorme porque no se les permite avanzar, tienen compañeras que pagan el 100% de arancel y la USACH las ha discriminado privándoles de ingreso a sus dependencias para ocupar laboratorios de simulación, biblioteca y campos clínicos. Por el segundo, hace llegar a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, señora Viviana Rada, un petitorio de 17 de sus alumnos. Correo electrónico de la estudiante de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la UNICIT en convenio con la USACH, señora Denitza Fuente, por medio del cual relata que su trayectoria en la Universidad Iberoamericana hasta llegar al convenio, en el que durante los años 2018 y 2019 tuvieron un solo campus clínico en salud primaria y uno en salud terciaria, y que el año 2020 fue el peor por la pandemia. Califica de nefasta la administración y las soluciones, lo que tienen algunos alumnos con problemas familiares, económicos y de salud mental. Señala que las jefas a la fecha no tienen jefa de carrera, no tienen plan de práctica ni un guía tangible y que no quiere esperar más porque merecen una solución. Espera que su mensaje sea escuchado. Finalmente, correo electrónico de la estudiante de cuarto año de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Iberoamericana en convenio con la USACH, señora Luna Villagra, a través de la cual exponen que todo sigue siendo incierto. Tienen la teoría, pero les falta la práctica. No tienen fecha de práctica en campos clínicos, nadie les entrega información clara y transparente, no se cumple con los plazos que les dan, no tienen jefa de carrera y en cuanto a laboratorios solo tuvieron una sala sin materiales y equipos para aprender correctamente. No sabe qué más hacer, quiere terminar de estudiar, aprender con calidad para salir bien preparada y ser un aporte a la sociedad. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretaria. Palabra sobre la cuenta, diputados, diputadas. La diputada Girardi. Llegó el presidente, así que después de esa palabra hacemos el cambio. Sí, presidenta o presidente. Respecto a la cuenta de lo que plantean los alumnos de la USACH, o sea, del convenio con la USACH, bueno, este es un tema que yo lo planteé la semana pasada en la comisión, justo cuando se había ido el señor Eduardo Vargas, el subsecretario de Educación Superior, pero yo recién hablaba con el presidente, con Juan Santana, respecto a la desesperación de los alumnos. Este tema yo lo he planteado, por lo menos creo que esta es la quinta vez que lo planteo en la comisión. No sé si alguna vez recibimos alguna respuesta o derivamos algún oficio, pero me parece que esta situación ya está rayando del claro oscuro hacia lo más oscuro, porque claramente ya la desesperación de los estudiantes a mí me preocupa, presidente, porque están muy solos en esto, parece que no tienen respuesta, no están aprendiendo, no se está, según ellos, cumpliendo con el convenio, y por lo tanto esto está afectando seriamente la formación de los jóvenes y del convenio, que se supone que tendría que tener la supervisión del subsecretario de Educación Superior, ¿no?
Entonces, no hemos tenido respuesta, ¿ya? Lo reitero, esta es la quinta vez por lo menos que yo planteo el tema en la comisión, ¿no? Los alumnos están cada vez más desesperados, ya no saben realmente qué hacer, ¿no? Yo le pedí al presidente que pudiéramos tener una reunión, recibirlos a ellos, recibir a los alumnos, pero además que en esa misma reunión esté la USACH y esté el subsecretario, porque aquí hay que resolverlo, no podemos hacer 20 reuniones recibiendo a cada uno por separado, y que esta cosa se siga dilatando en el tiempo, porque yo creo que ya ha tenido demasiada dilación, presidente. Entonces, solicito tomar el acuerdo para que podamos efectivamente darle un espacio la próxima semana y que estén todos los actores involucrados para que podamos efectivamente darle un punto de partida de verdad al convenio y que las cosas se resuelvan. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Girardi. Efectivamente, para la próxima semana hay varios temas. Yo le decía a la diputada que en la sesión pasada acordamos abordar, como por ejemplo el caso de la Universidad Austral, como por ejemplo el caso de las denuncias realizadas por las trabajadoras de la JUNAEV, pero vamos a darle prioridad a esta situación, digo la de la USACH, para efectos de abordarlo el día lunes en la comisión que tenemos definida para ese día. Así que yo pido el acuerdo de las personas que están, de los parlamentarios y parlamentarias que están presentes para acordar el día lunes recibir en una misma sesión a todos los actores que están involucrados directa o indirectamente en esta situación. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. ¿Diputado Vinter está pidiendo la palabra o estaba dando el acuerdo? Pidiendo la palabra. Diputado Vinter, quiero agradecerle en todo caso a la diputada Rojas por haber presidido a inicio de esta comisión la sesión. Desearle feliz cumpleaños. Fue un momento de mucha nostalgia. Me imagino. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Me sumo a las felicitaciones por el cumpleaños de la diputada Rojas, quien cumple 30 años, además. Presidente, a mí me parece que la situación que estamos viviendo con las universidades es bastante preocupante, bastante grave y nos deja en una situación bastante incómoda como Cámara de Diputados, por la razón de que la mayoría de los procesos que tienen que ver con la quiebra, cierre intempestivos de universidades, que claro, en un modelo de mercado obviamente es natural, las empresas abren y cierran, pero los que tenemos una perspectiva de la educación distinta no deberíamos considerarlo normal, porque como Cámara de Diputados igual hemos hecho un proceso de acompañamiento a esto. De hecho, recordemos que el año antepasado tuvimos una comisión investigadora abocada principalmente a la Universidad del Pacífico, pero donde abordamos también las otras, e hicimos un proceso de acompañamiento de los compromisos que adquirían con los estudiantes, las nuevas universidades a las que estos llegaban y también los compromisos que tomó el gobierno, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Entonces, yo quisiera relevar la importancia de este tema porque a mí me han llegado información no solo de la Iberoamericana, de la del Pacífico, incluso ARCIS, e inclusive de gente pues es justamente lo que estamos discutiendo y le pediría que por favor tome la palabra cuando tenga su turno. Hay un reglamento para eso, no sé si todos estos años quizás se habrá enterado que existe un reglamento. Se nota mucho que no lo conocía. Inclusive me han llegado comentarios de gente de la Universidad del Mar que después estuvo en la Iberoamericana y 2 veces este sistema le ha fallado, generándole perjuicios sumamente negativos en sus vidas. Entonces, yo quisiera relevar la importancia y además pedirle un informe a la División de Educación Superior acerca de los compromisos adquiridos, por lo menos en los casos de Iberoamericana y Universidad del Pacífico, para con los estudiantes, y cuál es la situación de cumplimiento de aquellos compromisos, porque durante estos procesos de cierre vinieron mucho a la Cámara de Diputados, tanto a sesiones especiales como a las sesiones ordinarias, a mantener, reeditar, restablecer compromisos al respecto, y hoy día tenemos que ver cuál es su cumplimiento, porque como Cámara de Diputados y como Comisión de Educación somos garantes del cumplimiento de esos compromisos que se han tomado en esta misma mesa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vinter. El oficio sería dirigido a la Subsecretaría de Educación Superior, ¿cierto? Perdón, ¿le llamé división? División, sí. Sí, es a la antigua, perdón, subsecretaría. Correcto.
Pero se entendió, diputado Winter. Entonces vamos a pedir el acuerdo para solicitar información acerca del proceso que se ha llevado a cabo en estas dos, particularmente en estas dos instituciones a las que hizo mención, que es la Iberoamericana y la Universidad del Pacífico. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Bien, diputados, diputadas, ¿sobre la cuenta o sobre puntos varios? Presidente, sobre la cuenta me parece que puedo hablar. Sí, Tomar la palabra. diputada Girardi. Hay también en la cuenta que en Arica nos entregaron a los estudiantes la subvención de retención del año 2018, ¿ya? Y por lo tanto me gustaría que enviemos un oficio a la Superintendencia de Educación, al Mineduc, al SLEP de Chinchorro, y a la municipalidad, entendiendo que fue durante el traspaso, ¿ya? Sería interesante también que esto, bueno, de todas maneras, yo le solicito a Marisol que lo podamos ver en la comisión también investigadora de los SLEP, ¿no? Este tema, pero para ir adelantando que podamos enviar los oficios pertinentes a las distintas entidades que tienen responsabilidad sobre esto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Girardi. ¿Habría acuerdo en el oficio solicitado por la diputada? Habría acuerdo. Quisiera referirme muy brevemente al punto número 4 de la cuenta, que hace mención a estudiantes de cuarto año de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, particularmente en un aspecto relacionado con una situación que me fue transmitida por estudiantes de obstetricia también de la Universidad de Atacama en orden a la dificultad que han tenido para avanzar en su titulación a razón del problema que existe con las prácticas que se produjo y que se acentuó particularmente desde el estallido social en adelante. Hay una situación bien compleja de estudiantes que financian su estudio a través de becas, a través de la gratuidad, y que se ha dilatado su titulación durante todos estos años a propósito de que no hay espacio de práctica y la universidad no da una solución, no da una respuesta, y eso significa también, por supuesto, el cobro de los aranceles, pero ahora sin beneficio. Es una situación bien complicada. A mí me gustaría que también se le pudiese consultar por parte de esta comisión a la Subsecretaría también de Educación Superior. Así que quería pedir finalmente el acuerdo para enviar un oficio dirigido en orden a lo que se señala acá en la cuenta, pero también a algo que se me había transmitido por parte de estudiantes de obstetricia de la Universidad de Atacama. Bien. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto de los siguientes proyectos de ley que se encuentran en primer trámite constitucional. En primer lugar, el que modifica diversos cuerpos normativos con el fin de fomentar en el ámbito escolar la participación e información de las y los estudiantes respecto del proceso constituyente. Ese es el boletín número 14.003-04. Y en segundo lugar, el que modifica la ley número 20.370 y otros cuerpos legales para regular la formación de centros de estudiantes en los establecimientos educacionales y facilitar su participación en el proceso constituyente y en otras instancias de su interés. Ese es el boletín número 14.012-04. Y en razón de lo anterior, vamos a escuchar en esta sesión a los siguientes invitados. En primer lugar, la asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, la señora Daniela Constantino Llaven, la directora ejecutiva de Acción Educar, señora Magdalena Vergara Vial, y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la especialista de protección de infancia, la señora Ludmila Palazzo, y la oficial de educación, la señora Francisca Morales. A cada una de ellas le damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Educación. Y la diputada Camila Rojas está pidiendo la palabra. Sí, antes de darle la palabra a nuestra invitada. Gracias, presidente. Es para que podamos definir el día de hoy, quizás después de las exposiciones, pero para que definamos fecha de votación posible de los proyectos.
Ya hemos tenido 3 sesiones con invitadas e invitados. No sé si habrá más a solicitud de los diputados y diputadas, pero creo que sería bueno que le pudiéramos poner fecha a la votación el día de hoy. Gracias. Gracias, diputada Rojas. ¿Les parece que definamos a lo que hace mención la diputada una vez que terminen la exposición y antes de terminar la sesión? ¿O lo hacemos inmediatamente? O si hay una propuesta, más bien. Bien, yo lo que les propongo para resolver este tema inmediatamente es que el proyecto sea votado la próxima semana, ya sea el día martes o el día jueves. Inicialmente el día martes podríamos darle prioridad a esto y votarlo una vez que, como bien se decía, ya se han escuchado una cantidad importante también de invitados e invitadas. ¿Habría acuerdo para eso? Bien. Vamos a darle entonces el pase a nuestra primera invitada, a quien aprovechamos de saludar, a la asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, la señora Daniela Constantino. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables miembros de esta comisión. Agradezco por su intermedio, presidente, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer nuestro punto de vista. Pues bueno, actualmente esta honorable comisión está discutiendo 2 proyectos de gran envergadura en materia de educación, sobre todo bajo el contexto de la pandemia. El primer proyecto, que es el que modifica diversos cuerpos normativos con el fin de fomentar la participación de los estudiantes en el proceso constituyente, propone promover y fomentar la participación, opinión e información de los niños y adolescentes en el proceso constituyente a través de talleres, debates, cabildos, entre otros. Este proyecto también crea una nueva obligación para los establecimientos educacionales, ya que señala que estos deberán entregar al Mineduc las actas y los resultados de las acciones concretas que realicen para fomentar la participación de sus estudiantes en el proceso constituyente. Y por otra parte está el segundo proyecto, que es el que establece las medidas de participación en el proceso constituyente para los estudiantes y que es el que otorga el reconocimiento a los centros estudiantiles, pero no se limita solo a fomentar la participación de los estudiantes en el proceso constituyente, igual que el primer proyecto, sino que también reconoce a los grupos estudiantiles, establece que estos deberán presentar un plan de trabajo, un programa de gobierno, deberán conformarse de forma paritaria, podrán acordar un financiamiento anual para sus actividades o postular a fondos públicos para sus proyectos, y se prohíbe que los establecimientos educacionales apliquen sanciones disciplinarias a los miembros de la directiva por hechos ocurridos con ocasión del ejercicio del cargo. Se establece que el centro deberá desarrollar un plebiscito al interior del establecimiento educativo para elegir 5 propuestas de contenido para la nueva Constitución, las cuales deberán ser entregadas a la Convención Constitucional, además de exigirle a los establecimientos educativos adaptar sus planes de formación ciudadana al proceso constituyente, entre otras cuestiones. Sobre esto, cabe hacernos algunas preguntas. Con la eventual aprobación de este proyecto, ¿no se estaría sobrecargando aún más a los establecimientos educacionales en el contexto de la pandemia? ¿Dónde queda la autonomía de los colegios y la relevancia de poder generar los propios planes de formación ciudadana? ¿Qué tanto conviene politizar este proyecto educativo? Responderé a estas preguntas en orden. Primero, hoy día tenemos desafíos mayores y más urgentes en materia de educación. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho enfrentar nuevos escenarios, retos que un año atrás no hubiésemos imaginado. Los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse a una modalidad a distancia, brindando clases a través de medios telemáticos, enfrentándose a distintas dificultades, desde brindar lecciones de matemáticas de forma telemática, materia que requiere de explicaciones y ejercicios para su total entendimiento, hasta retos como garantizar el acceso a la educación para todos los niños y adolescentes, incluidos aquellos que viven en sectores vulnerables. Sobre este punto, cabe destacar que hay niños que llevan casi más de un año sin tener acceso a la educación, principalmente porque viven en sectores en donde o no cuentan con acceso a Internet y en sus casas no tienen los espacios adecuados para estudiar y poder cumplir con sus deberes escolares.
La pandemia ha hecho que muchos niños se estén quedando atrás por no poder ir a sus colegios para contar con el apoyo de sus docentes y continuar con sus trayectos académicos. Los expertos dicen que uno de los impactos más negativos de la pandemia es en el desarrollo socioemocional de los niños, cosa que hoy en día el gobierno ya está tomando medidas para atender este punto. Muchos niños y adolescentes no saben cómo enfrentar sus emociones ni distinguir sus sentimientos tras largos periodos de confinamiento. De hecho, recientes estudios de la UNESCO y UNICEF destacan que el aburrimiento, la depresión y la incertidumbre son sentimientos que se han exacerbado en la población infantil de todas las edades. Todo esto ha llevado a una pérdida de aprendizaje de los alumnos y a que los niveles de deserción escolar y las brechas entre estudiantes incrementen. Si antes de la pandemia en Chile ya existían amplias desigualdades de acceso a la educación y oportunidades de aprendizaje, hoy en día, en el contexto pandemia, aún más. Solo en el mes de marzo, recién el 40% de los colegios en comunas sin cuarentena pudieron reabrir sus puertas para clases presenciales. Y a una semana de retorno a clases, 50 colegios tuvieron que suspender sus actividades por casos COVID y 2 colegios de la región metropolitana tuvieron que iniciar cuarentena preventiva tras detectar también casos COVID. Habiendo dicho todo esto, pregunto a los honorables miembros de esta comisión, siendo que hoy en día tenemos desafíos mayores en educación, algunos de ellos evidentemente muy urgentes, ¿es realmente prioridad legislar sobre la participación de los niños en el proceso constituyente, siendo que hay muchos niños que ni siquiera tienen acceso a la educación porque la pandemia los ha privado de la posibilidad de asistir al colegio? ¿Es realmente prioridad legislar sobre la materia en comento, siendo que los colegios hoy en día están colapsados y a duras penas pueden cumplir con el proyecto educativo que tienen? La aprobación de este proyecto de ley solo complicaría más la situación de los colegios. Además, fomentar la participación de los niños en el proceso constituyente no es algo que corresponda a los establecimientos educativos. Segundo, el sistema educativo se basa en el fomento y respeto de la autonomía de los establecimientos educativos. Esta autonomía se entiende como el derecho de cada establecimiento de regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades, y los faculta para decidir la forma en que cumplirán sus funciones de docencia y la fijación de sus planes y programas de estudio. La Constitución señala en su artículo 19, número 11, que la libertad de enseñanza comprende el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Por otro lado, en el inciso tercero del artículo 1 de la Constitución, se señala que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El respeto a ambas normas se pone en jaque con este proyecto de ley, ya que se inmiscuye de modo ilegítimo en la organización de los establecimientos, ya que se impone una obligación de fomentar centros de alumnos y señalando el modo en que deben de estar conformados, con paridad de género y algunos de los valores que deben de promover. Se entromete incluso en la necesidad de que los establecimientos provean a los centros de alumnos dependencias y tiempos semanales para sus reuniones, materia que debería dejarse al criterio de cada establecimiento en el marco del respeto de su autonomía, que es reconocida constitucionalmente. También se le exige a los colegios modificar sus planes de formación ciudadana para adecuarlos al proceso constituyente. Exige que los colegios generen acciones concretas como la realización del plebiscito para que los niños participen en este proceso. Prohíbe que los colegios sancionen a los niños que pertenecen al centro de estudiantes y faculta a los centros de estudiantes acceder al financiamiento para la ejecución de sus actividades sin que se establezca un mecanismo concreto de rendición de cuentas, porque lo que se dice es que se establece la obligación de entregar una cuenta pública. Y tercero, llama mucho la atención ciertas partes de este proyecto de ley, pues mucho de lo que se propone podría desencadenar en proselitismo político, lo que resultaría tentatorio de la autonomía de los colegios y del derecho del preferente de los padres de educar a sus hijos. Como se mencionó anteriormente, el proyecto no se limita a informar a los niños sobre en qué consiste el proceso constituyente, sino que va más allá y establece la creación de centros estudiantiles que serán integrados por todos los estudiantes del establecimiento,
lo que en sí mismo es un error, porque los centros estudiantiles no están integrados por todos los estudiantes, sino que son electos por los estudiantes para que representen a los estudiantes. Y también se establece que deberán realizar un plebiscito para elegir las propuestas que presentarán a la Convención Constitucional. No hay que ir muy lejos. Basta recordar los hechos de proselitismo político que ocurrieron en noviembre de 2019 en Chile. Sobre esto, no está de más recordar los dichos de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, y la cito: "El adoctrinamiento político a niños por parte de quienes tienen el deber de educarlos es una forma de violencia. Además, nuestra actual Constitución, en su artículo 19, número 11, inciso tercero, señala que la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguno". También resulta pertinente citar a la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que existe por parte de los educadores la obligación de respetar los derechos del niño a la libertad de pensamiento y conciencia. Seamos honestos, es imposible promover y fomentar la participación, opinión e información de los niños en el proceso constituyente y fomentar que estos presenten sus aspiraciones y propuestas sin asumir una postura política previa determinada. El proyecto de ley que se propone en sus líneas generales ya se opone a la prohibición contenida en el artículo 19, número 11, inciso tercero de nuestra actual Constitución. Esta prohibición formal significa que la educación no puede instrumentalizarse con el objeto de transmitir premeditadamente en el ámbito técnico una determinada postura político-partidista. Más precisamente, esta prohibición se refiere a que las escuelas no pueden dedicar su proceso educativo a extender ideas de algún o algunos partidos políticos. Basta leer los fundamentos del proyecto, en donde expresamente se señala que al no haber prosperado los esfuerzos de determinados congresistas en disminuir la edad de votación, se ha optado por el mecanismo en comento para que los niños y adolescentes puedan participar en este proceso que es político. Para darnos cuenta de que este proyecto de ley fomenta el proselitismo en los colegios, lo cual, como mencioné anteriormente, es ilegal. Honorables miembros de esta comisión, seamos sinceros y no olvidemos las distintas realidades que nos rodean. La aprobación de este proyecto va a dejar en mayor desventaja a los niños y adolescentes pertenecientes a los sectores más vulnerables de Chile, que son los niños con enfermedades, en situación de discapacidad, migrantes, los niños que no han tenido acceso a la educación por más de un año y que por lo mismo, ni aún aprobándose este proyecto, van a poder participar del proceso constituyente, porque lo más probable es que ni siquiera tengan la posibilidad de ser parte de un centro estudiantil. No instrumentalicemos a los colegios para fomentar la participación de los niños en el proceso constituyente, mucho menos en el escenario que nos encontramos actualmente. Hagamos uso de ese famoso eslogan de campaña y por favor, honorables congresistas, pongamos a los niños primero. ¿Y cómo podemos poner a los niños primero? Priorizando su derecho al acceso a la educación, a un mejor futuro, a mejores oportunidades. Ustedes tienen el poder de hacer esto posible. Prioricemos los retos a los que se enfrenta la comunidad educativa con motivo de la pandemia. Ya no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy, porque muchos niños ya no pueden esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela Constantino, por tu exposición. Vamos a darle ahora el pase a nuestra segunda invitada, quien es la directora ejecutiva de Acción Educar, la señora Magdalena Vergara Vial, a quien aprovechamos de darle la bienvenida. Muchas gracias, presidente, por la invitación a exponer en la Cámara. En esta sesión quisiera presentar una PowerPoint para poder exponer mi punto. Solo ahí, no sé si se ve en forma completa o opciones de presentación. Ahí. Bueno, voy a comentar estos dos proyectos de ley que están en discusión hoy día, pero a modo como de introducción, solo comentar que aquí, y lo que yo intento exponer no es buscar determinar o quitar la relevancia que tiene efectivamente la participación de los estudiantes dentro de los establecimientos educacionales y cómo se promueve finalmente todos los principios que la propia ley también establece en cuanto a los valores democráticos, la relevancia también de que se hagan parte de las situaciones sociales y las problemáticas que se viven en el país también,
Sin embargo, quisiera como dar cuenta de cómo estos proyectos de ley permiten o no en cierta medida eso y mencionar algunos puntos que me parecen relevantes a tener en cuenta sobre ambos proyectos. Entonces, en primer lugar, quisiera mencionar respecto al proyecto de ley que fomenta la participación e información de los y las estudiantes respecto al proceso constituyente. Solo para poner en un contexto, el proyecto de ley en cuanto a su contenido establece principalmente tres elementos. En primer lugar, mandata a los establecimientos a implementar acciones concretas que fomenten la participación. También mandata a entregar al Ministerio de Educación las actas y los resultados de estas acciones implementadas por parte de los establecimientos. Y por último, establece también, o faculta más bien al Ministerio de Educación disponer de ciertos materiales o recursos para los establecimientos para poder desarrollar estas acciones concretas. Y bueno, en su artículo, en un artículo distinto en el fondo, mandata también a los equipos directivos para que adecúen los planes de formación ciudadana que tienen existentes para hacerlos acordes a este proceso constituyente. Teniendo en cuenta el contenido del proyecto de ley, me gustaría comentar ahora cuál es el panorama legal en cual se insertaría esta normativa. En primer lugar, la ley número 20.901, que establece la necesidad de formar estos planes de formación ciudadana, establece en primer lugar que todos los establecimientos deben incluir desde la enseñanza parvularia básica y media un plan de formación ciudadana que tiene que complementarse en el fondo las definiciones que establece las bases curriculares. Este plan debe considerar la implementación además de acciones concretas que permitan cumplir con estos objetivos. Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, teniendo por supuesto a la vista las bases curriculares, y que el Mineduc debe prestar apoyo para el desarrollo de estos planes a todos los establecimientos que así lo soliciten, y además debe disponer ciertas orientaciones, ejemplos también de los recursos educativos y de los planes para su adecuada implementación. Y esto se relaciona, por supuesto, con la Ley General de Educación, que establece ya a nivel general que todos los establecimientos educacionales tienen la libertad para poder desarrollar los planes y programas propios, siempre conforme a las bases curriculares. Y que los establecimientos educacionales entonces harán esta entrega a la autoridad regional respecto de sus planes y programas propios que libremente elaboren. Y me parece importante, en el fondo, considerar que efectivamente la ley le da un resguardo especial en función también de la libertad de enseñanza que tiene cada establecimiento para poder definir los propios planes de estudios en función del currículum y también teniendo en consideración el propio proyecto educativo, la misión y visión que tenga cada establecimiento. Además, me parece importante y creo que algo mencionaba también Daniela en su exposición respecto de cuál es el contexto actual en el cual nosotros nos encontramos. En mayo del año 2020, debido a el cierre de escuelas y todo lo ocurrido en el fondo como efecto de la pandemia por el COVID-19, se estableció una priorización curricular. Y esta priorización me parece importante determinarla para entender en el fondo cómo se insertaría este proyecto dentro de lo que están viviendo hoy día los establecimientos. En primer lugar, se considera que tanto los años 2020 como 2021 van a ser significativos para la recuperación y el reforzamiento de los aprendizajes y por tanto, conforme a la priorización que ya se hizo y al desarrollo de la pandemia que teníamos en el fondo para el año 2020, se retomaría el currículum vigente en el año 2022. Por supuesto, esto puede variar aún más considerando que esto se hizo anterior a que pasáramos un año completo con el cierre de escuelas, aumentando en ese sentido los efectos que ha tenido y las pérdidas de aprendizajes que hayan podido tener los estudiantes y sin saber tampoco cómo seguirá este año, teniendo por supuesto esperanzas de que sea mejor que lo que ocurrió el año 2020. Esta priorización se plantea en dos niveles. En un primer nivel se establecen aquellos objetivos imprescindibles, es decir, que sean esenciales para poder avanzar en nuevos aprendizajes, y un segundo nivel que establece, en el fondo, o está basado en aquellos objetivos que sean más bien integradores y significativos. Y con esto lo que se busca es que cada establecimiento pueda adaptarse, en el fondo, a cuál ha sido el desempeño, cuál está siendo la situación y el nivel de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y conforme a ellos poder ir avanzar y ir concentrándose en aquellos objetivos que conforme al currículum priorizado son necesarios para reforzar dentro de sus estudiantes. Y en este sentido las escuelas, y esto está definido así por las orientaciones de la priorización curricular, tienen un rol fundamental
y que es el diseñar y ajustar los planes de estudio y todos los métodos de enseñanza conforme a este currículum priorizado. Además, es necesario considerar también que el 8 de enero todas las escuelas presentaron sus planes de estudios para lo que sería el año 2021 y en el fondo lo hacen conforme a distintos elementos. Por una parte, las escuelas debieron identificar, cada uno de los profesores, en el fondo los departamentos de estudio, cuáles fueron aquellos objetivos de aprendizaje que no fueron logrados o que fueron logrados parcialmente por parte de sus estudiantes. De hecho, en esto lo que ha sido el diagnóstico que hace la Agencia de la Educación es muy relevante para poder determinar efectivamente también aquellos objetivos que no han sido totalmente logrados. Luego se tiene que hacer esta planificación conforme al currículum priorizado en, como decía, cuáles son aquellos objetivos del aprendizaje que no han sido totalmente logrados por parte de los estudiantes y también en función de cuáles fueron las orientaciones del Mineduc para poder desarrollar estos planes de estudio y que se determinaban principalmente en que se debía dar prioridad al desarrollo socioemocional y a los planes de lectura y de matemática, comprendiendo que son dos asignaturas elementales para poder desarrollar luego todos los otros objetivos de aprendizaje y de formación que requieran los estudiantes. Y en el fondo, conforme a todos estos principios, se establece una calendarización del año que se refiere a todas las actividades que se van a hacer, cuáles son las materias que se van a entregar a los estudiantes, la forma también que se van a entregar y todas las evaluaciones. Entonces, teniendo esto presente, me parece que es importante hacer entender que lo que se haría con este proyecto de ley es exigir a las escuelas generar los cambios en los planes de estudio de una forma más bien improvisada, porque el año escolar ya se ha iniciado y por tanto, como decía, ya están establecidos todo lo que son las asignaturas, los objetivos de aprendizaje que se quieren reforzar, el calendario que se va a implementar, y también considerando que estamos dentro de un contexto de pandemia, en el cual se están enfocando las escuelas en lograr avanzar hacia entregar clases presenciales, en la implementación también de clases híbridas, en las capacitaciones a todos sus profesores, a sus estudiantes, incluso a los apoderados para el uso de Zoom o cualquier otra de las plataformas online que están haciendo para la educación remota. Hay una lucha también por parte de la escuela para retener a sus estudiantes, es decir, efectivamente hay un agobio importante y que de hecho lo hemos estado comentando durante todo el año y el año pasado por lo menos, y respecto de cuál es la carga que están viviendo actualmente los profesores respecto a esto. Y en ese sentido me parece que este proyecto de ley no toma cabalmente en consideración la realidad de todas las escuelas, teniendo presente que efectivamente quizás hayan algunas que puedan implementar de mejor manera esto y lo que puede significar para otras también el generar hoy día estos cambios, siendo que no han sido o no tienen las posibilidades siquiera de volver, por ejemplo, a clases presenciales, o que no han logrado generar el contacto, comunicación con gran parte de sus estudiantes. Entonces, me parece que se deben establecer al menos ciertos matices para dar cuenta de la realidad que están viviendo todos los establecimientos educativos. Y también creo que el proyecto de ley, de cierta forma, pasa a llevar la libertad a las escuelas para desarrollar sus propios planes de estudio. Y me parece que, en definitiva, pasa a llevar también los ámbitos que son propios de materia de ley en cuanto establece cuál es el contenido mismo que tienen que definir las escuelas dentro de sus planes de estudio, y también basado, creo yo, en una desconfianza importante hacia realmente lo que están estableciendo, lo que están haciendo las escuelas. A mí me parece que, por supuesto, que muchas de ellas hoy día están teniendo en consideración lo que es el proceso constituyente que se está viviendo para hacerlo parte de sus planes de estudios, para hacerlo parte de discusión con sus estudiantes, para llevar adelante distintas actividades, pero cosa distinta, que es la obligación que se hizo, y esa es la carga finalmente que se les establece, es que tengan que hacer un cambio de todos los planes que ya fueron elaborados para poder implementarlos durante este año, y con también la dificultad que es que deben enviar al Mineduc todas las actas y todos los resultados que de esto puedan significar. Ahora, respecto del proyecto de ley que establece medidas de participación en el proceso constituyente para los estudiantes y que otorga reconocimiento a los centros de estudiantes de la Ley General de Educación, quisiera también partir comentando cuáles son el contenido nuevamente de este proyecto de ley. En primer lugar, este proyecto lo que hace es incorporar dentro del párrafo 3, que se refiere a la convivencia escolar, de la Ley General de Educación, que todos los establecimientos deberán tener un centro de estudiantes. En segundo lugar, establece que estos centros de estudiantes deberán ser integrados por todos los estudiantes del establecimiento. Establece además que
las directivas de curso y también del centro de estudiantes deben proponer un plan anual, ser electas anualmente, deben estar integradas por igual número de hombres o de mujeres. En un cuarto lugar establece que los establecimientos deben facilitar a estos centros de estudiantes una oficina permanente para poder desarrollar sus reuniones, tienen que establecer también un periodo de tiempo semanal razonable para sus reuniones, deben establecer o acordar entre ambos un financiamiento anual y también debe garantizar las condiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de los deberes académicos y dirigenciales, sin poder aplicarle sanciones por los hechos ocurridos por ejercicio del cargo. Y por último también dentro de un artículo transitorio establecen que el año 2022 deberán desarrollar un plebiscito estudiantil para definir 5 propuestas que serán llevadas a la Convención Constituyente. Además establece otras normativas en el fondo que se refieren a organizaciones gubernamentales que podrán reunirse con estos centros de estudiantes, la posibilidad de que estos distintos centros también se relacionen entre ellos dentro de distintas organizaciones más amplias externas a la escuela. Dentro de nuevo, como para comprender dónde entra a regir este proyecto de ley, me parece importante entender cuál es la regulación actual de los centros de alumnos de nuestra legislación y de qué manera están reconocidos. En primer lugar, el decreto 524 establece el reglamento de los centros de alumnos. Luego hay un decreto 54 que establece una serie de modificaciones a este. La propia Ley General de Educación también ratifica la creación de los centros de alumnos, establece que los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos sus miembros y aquí incorpora entonces lo que son los centros de alumnos y también su participación dentro de los consejos escolares. Por su parte, la ley que crea el sistema de educación pública también reconoce y promueve la participación y la organización de los centros de alumnos estudiantes. También establece, como dentro de las funciones del director ejecutivo del servicio local, el promover esta participación en general todas las instancias que se refieran a la organización de los centros de alumnos, de participación de las comunidades educativas, etcétera. Y también dentro de la integración de los consejos locales están incorporados o se comprenden también a representantes de los centros de estudiantes de aquellos establecimientos que forman parte del servicio local. Además están establecidas otras normativas como de los colegios particulares subvencionados, los cuales debe existir un consejo que también debe estar integrado por el presidente del centro de alumnos. Y por último también, y me parece que es un punto relevante, la Agencia de la Calidad, dentro de la evaluación que hace de calidad de los distintos establecimientos que hay en el país, tiene un indicador en el fondo de desempeño que se refiere a la convivencia escolar, en donde se mide también y se orienta básicamente a todos los directivos y a los establecimientos a promover también la participación y la vida democrática de los estudiantes dentro de sus propios establecimientos. Entonces, lo que podemos ver en un inicio es que efectivamente están ampliamente reconocidos los centros de estudiantes ya dentro de nuestro sistema normativo y de lo que es el sistema escolar. Además, solamente como para comprender de mejor manera la manera en que estarían reconocidos dentro del decreto 524, simplemente para comentar algunas de las normas más relevantes quizás que norma este decreto. En primer lugar, establece cuál es el fin de los centros de alumnos, que es servir como medio para desarrollar el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, de formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales, eso respecto de todos los estudiantes que forman parte del establecimiento. También le establece una serie de funciones, entre las que dice en relación con este proyecto de ley se refiere a promover la creación de oportunidades para que los estudiantes se puedan manifestar, organizar conforme a sus intereses, las inquietudes y las aspiraciones que puedan tener. También que a través de ellos se puedan representar los problemas, las necesidades y aspiraciones de los miembros de los centros de estudiantes, procurar también el bienestar de todos los estudiantes, y también promover el ejercicio de todos los derechos estudiantiles y también humanos universales a través de sus propios organismos. Establece también este decreto la forma en que se deben organizar y funcionar, establece al menos algunos organismos mínimos que deben existir dentro de los centros de estudiantes, que se refieren a la Asamblea General, en la cual deben participar todos los estudiantes, menos del de segundo ciclo básico y de enseñanza media. Establece que debe existir una directiva, el Consejo de Delegados de Curso, Consejo de Curso y también
la Junta Electoral, y también establece, dentro de varias otras normas, también algunas funciones o elementos que comprende la directiva, es decir, esto que debe ser elegida anualmente por una votación universal. Además, establece cuáles son los requisitos del cargo para poder ser nombrado parte de la directiva. Esta directiva debe elaborar y ejecutar un plan de trabajo anual también, definir relaciones con otros centros de estudiantes y representar a sus estudiantes entre distintas autoridades, ya sea dentro o fuera del colegio. Como vemos entonces, gran parte de lo que propone el proyecto de ley ya estaría considerado dentro de esta normativa, y solamente para que quede claro entonces haciendo cuáles son las diferencias que tendría o cuáles son los cambios reales que introduce este proyecto de ley, me parece importante comprender. Sería, en primer lugar, habría una obligación de todos los establecimientos, aquí sin definir si se trata de establecimientos parvulario o escolar. Respecto de los centros de estudiantes, habla que son todos integrantes de este proyecto de ley, desde prekinder a cuarto medio. En la normativa vigente estarían comprendidos en el fondo a través de esta asamblea general, que sería desde estudiantes de quinto básico a cuarto medio. Establece mayores exigencias también respecto a la composición de la directiva, si bien aquí se establecen cargos mínimos y ciertas funciones, se establece que se establece en el proyecto de ley una paridad que dentro de tanto de los consejos de curso en el fondo como de la directiva del centro de estudiantes. Aumenta también las obligaciones respecto a los establecimientos, si bien en la normativa actual está el asesorar y promover la participación de los centros de estudiantes, aquí hay unas obligaciones respecto de la oficina permanente, el tiempo razonable de estudiantes, en fin, el disponer de un financiamiento anual, y también respecto de las funciones que establece para el propio centro de estudiantes. En la normativa vigente serían, si bien están determinadas, son funciones que son amplias y conforme al reglamento que se dispone el propio centro de alumnos, y aquí en cambio le establece ciertas funciones específicas, que sería la realización de un plebiscito y también el promover ciertas actividades relacionadas al proceso constituyente. Algunos comentarios entonces respecto de esta normativa. Me parece, en primer lugar, que se imponen nuevas exigencias a la composición de las directivas y los consejos de curso, especialmente en lo que se refiere a sus funciones, como veíamos, también a la composición, esto que va a existir una cierta paridad, y cabe destacar que, como ya vimos, el decreto 524 ya es excesivamente rígido, y creo que aquí habría que hacer una evaluación más detenida y en la práctica respecto a si cómo están funcionando, si es que esta normativa es excesiva y finalmente genera entonces un desincentivo a la participación, cómo se hace cargo de los distintos establecimientos, porque hay establecimientos de un menor número de estudiantes donde quizás estas exigencias se hacen realmente imposibles de cumplir en la práctica. Por otro lado, no se hace una distinción de establecimiento escolar y parvulario, entonces aquí hay una obligación por parte de los establecimientos parvularios de efectivamente tener centros de estudiantes, y ahí obviamente creo que existe una serie de dificultades para ello. Por otro lado, hay una interpretación de la norma que no quedaría clara, especialmente en dos puntos. Uno, que deberán facilitar un periodo de tiempo semanal razonable para sus reuniones, esto está establecido en el inciso 3, y también deben garantizar las condiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de los deberes académicos y dirigenciales de los miembros, sin poder, en el fondo, establecer sanciones disciplinarias por los hechos ocurridos con ocasión del ejercicio del cargo. Y esto, hay una serie, creo yo, que genera cierta incertidumbre de cuál sería la interpretación concreta o la práctica de esta normativa. Por una parte, el tiempo adecuado para cumplir estos deberes son más allá del periodo semanal razonable que ya fue determinado para el cumplimiento de las funciones dentro de las reuniones que permite la propia directiva. Por otro lado, ¿cuáles son estos deberes dirigenciales? ¿Cómo van a ser definidos? ¿En qué manera estos pueden finalmente entrar en un conflicto con los deberes también académicos propios del estudiante? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hay una inasistencia como en el fondo excesiva respecto de las clases? ¿Qué pasa si los estudiantes no acuden a la rendición de evaluación? Entonces, ¿cuáles son las funciones en el fondo que puede tener el establecimiento, las herramientas que tiene el establecimiento para poder buscar que efectivamente el estudiante participe de estas? Creo que ahí hay una serie de cuestiones que podrían generar cierta confusión y problemáticas en la práctica, quizás si no siempre, al menos en ciertas ocasiones que por supuesto se tienen que tener en consideración.
Y también aquí creo que tenemos que buscar un adecuado equilibrio respecto de cómo se promueve efectivamente la participación de los centros de estudiantes, la participación en general de todos los miembros de la comunidad educativa, y también con lo que es el rol primario de la escuela, que es efectivamente garantizar el derecho de la educación de los estudiantes y por tanto promover la formación integral de todos ellos, comprendiendo por supuesto que parte de la formación integral está el educarlos en valores democráticos y todos los principios que establece la propia ley, pero creo que aquí tiene que haber un equilibrio más claro respecto de cómo se comprenden unos y otros también. Por otro lado, podría haber ciertos problemas de inconstitucionalidad también en todo aspecto. La redacción que está establecido en este proyecto de ley podría traer problemas respecto de cómo se comprende el respeto a la libertad de asociación, respecto de que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. El proyecto de ley comprende de que al ponerlo dentro de la Ley General de Obligación, habla que deben existir en todos los establecimientos por centros de estudiantes y que los mismos serán integrados por todos los estudiantes. Entonces, no queda claro si esto presentaría una obligación por parte de los estudiantes de participar o no. Y, en el cambio, la redacción actual que tiene nuestra legislación resguardaría de mejor modo esta libertad, ya que siempre habla de que se debe promover la participación de los estudiantes dentro de estos centros o consejos directivos en el fondo, y que podrán participar, podrán existir. Creo que de alguna manera resguarda de mejor forma lo que sería esta libertad de asociación. Y por otro lado también habría, creo yo, se pasa a llevar en cierta forma la autonomía propia que debe tener cada uno de estos centros de estudiantes, en el sentido que se le imponen ciertas funciones específicas al centro de estudiantes, especialmente cuando se refiere a que deben desarrollar este plebiscito estudiantil respecto de entregar algunas propuestas para la nueva constitución, esto de que se deben promover también ciertos aspectos o ciertas actividades extraprogramáticas, la forma en que tienen que estar constituidos también, creo que ahí se puede pasar a llevar. Y solamente para poner un aspecto práctico también respecto a cuál sería la metodología de participación de los estudiantes, hay que considerar que son actualmente 11.135 establecimientos escolares, sin considerar los parvularios, que hoy día funcionan y que están con matrícula vigente. Y eso equivaldría a 55.675 propuestas que no estarían sistematizadas y que se entregarían a la Convención Constituyente, sin definir tampoco que la Convención tenga alguna función de recibirlos o no, o cómo sería esa tratativa. Entonces creo que también hay un problema metodológico importante en cómo se está considerando esta participación de los estudiantes. Por último, quisiera hacer un punto respecto de cuál es la fundamentación del proyecto y la idea matriz y la solución que se pone entonces de por medio. El fundamento del proyecto está basado en que el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución no considera la participación de menores de 18 años, y también faltaría un reconocimiento por parte de nuestra normativa de los centros de estudiantes. Y por tanto, la idea matriz de este proyecto, frente a este diagnóstico, es que se establezcan mecanismos de participación para los menores de 18 años en el proceso constituyente, y por otro lado, otorgar el debido reconocimiento a las organizaciones estudiantiles dentro de la Ley General de Educación, siendo que hoy día están igual forma tratadas en distintas, como veíamos, normativas. En primer lugar, y respecto al primer punto, creo que no es adecuado en ese sentido instrumentalizar a los colegios para incorporar la participación al proceso constituyente de los menores de 18 años, cuanto excede los fines educativos de la escuela, principalmente cuando vemos que el objetivo es formar, por ejemplo, estos plebiscitos y otros, cuestión muy distinta a que efectivamente se promueva una participación dentro de los establecimientos, que se promueva el debate, la reflexión, la formación respecto de lo que está ocurriendo y que es efectivamente lo que uno deberá buscar por parte de los establecimientos. Y por otro lado, si uno mira y como revisé en el fondo cada una de las normativas, se puede ver que los centros de estudiantes hoy día están suficientemente reconocidos en nuestra normativa y por tanto no sería tan necesario un proyecto de ley que los pueda nuevamente reconocer, sino que ello ya está. Independiente, como decía, de que no esté establecido como que deben tener la existencia, creo que la redacción que tiene hoy día cumple la función de resguardar finalmente la libertad de asociación de todos los estudiantes. Solo para terminar y en términos conclusivos quisiera recalcar que efectivamente aquí
debemos buscar este equilibrio entre cómo se busca la participación, una participación que sea formada, responsable respecto de los estudiantes al interior, respetando también los proyectos educativos de cada establecimiento, respetando la autonomía de los cuerpos intermedios de cada centro de estudiantes, para evitar también ciertas politizaciones, asambleísmos que se puedan ir produciendo, y también garantizando el derecho a educación de los propios estudiantes, comprendiendo a su vez, y esto especialmente referente al primer proyecto de ley, a cuál es la realidad que se está viviendo hoy día dentro de los establecimientos, que si bien pueden ellos mismos buscar las formas de participación, de reflexión, tienen que ser adecuadas a la realidad que están viviendo cada uno de ellos y no imponérseles de una manera que termine o generando una mayor burocracia o un agobio que sea para ellos insoportable de resistir en el fondo en las circunstancias que están viviendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por vuestra exposición. Vamos ahora entonces finalmente a darle el pase en representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a la especialista en protección de infancia, la señora Ludmila Palazzo, y junto con ella la oficial de educación, señora Francisca Morales. Muchas gracias, señor presidente, y todos los parlamentarios invitados. Empiezo pidiendo mil disculpas porque no sabía la duración de las exposiciones y tengo que salir en 10 minutos a otra reunión. Entonces voy a ser muy breve en los puntos que nosotros quisiéramos presentar, que son básicamente 5 ideas. Y para estructurar así, y las personas que ya me antecedieron expusieron muchos detalles de los proyectos, lo cual no necesitamos reiterar y no vamos a hacer aquí. Entonces, quisiéramos abordar la discusión del proyecto desde estas ideas y preocupaciones principales que tenemos como UNICEF y velando siempre por la Convención sobre los Derechos del Niño. Primero, tomar la participación en general como una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, más allá de ser un derecho, desde la perspectiva de los derechos, lo que significa que es un derecho ejercido autónomamente y bajo el libre derecho de asociarse y hacer parte de cualquier comité o consejo que se establezca en los centros educativos. Y nosotros vemos la participación de los niños y adolescentes en el proceso constituyente no solo como ese derecho, sino también como una gran oportunidad para el país de escuchar sus voces a respecto del país que quieren los estudiantes. Además, esta posibilidad de generar instancias organizadas de participación también es una gran oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Entonces, desde ese sentido del derecho a la participación como una oportunidad de aprendizaje, es que presentamos nuestra primera idea. La segunda idea sería la importancia del espacio educativo como un entorno protegido para la formación ciudadana. Las escuelas, los colegios son espacios importantes para que salgan estas voces sobre la constituyente y la nueva constitución y más allá, por tratarse de un lugar natural donde están la mayor parte de niños, niñas y adolescentes, y por ser un entorno protegido, o por deber ser un espacio protegido para esta participación, cuyo gran objetivo es formar ciudadanos, ¿no? La escuela y el proceso educativo, académico, hoy también tiene por obligación la formación de ciudadanos, o sea, la formación para la ciudadanía. Entonces, el espacio educativo para nosotros sería naturalmente un espacio de recoger esas voces y de abrir los canales de participación en el proceso constituyente. En tercer lugar, haciendo una resalva que todos mis antecesores de la presentación hicieron, que era la atención para no sobrecargar la comunidad educativa y principalmente los docentes, por el contexto que estamos viviendo en el mundo y en esta región y en Chile específicamente, que es el contexto de una pandemia donde la actual y mayor preocupación es el regreso
a clases y retomada del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y hay que considerar ese contexto. Y para eso, todos los adultos e instituciones somos responsables de facilitar la participación en este proceso. Es la única manera de no sobrecargar solo los docentes y la comunidad educativa. Y sí, la cuarta idea, que sería establecer alianzas con los otros sectores del gobierno y de la sociedad para no sobrecargar el espacio educativo. Como el principal canal de participación de los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la nueva Constitución, se requiere un esfuerzo conjunto entre otros sectores del gobierno más allá que el Ministerio de Educación y de la sociedad civil y del sector privado, para facilitar, operacionalizar e implementar ese proceso. Y nuestra última idea, creo que también fue presentada y es la más importante desde la perspectiva de los derechos y desde el derecho a participación, que es promover un proceso de formación ciudadana más allá que la constituyente. Que nosotros tomemos este proceso de una nueva constitución como una oportunidad de construcción de la formación ciudadana más allá que el proceso en sí. O sea, lo más importante es el proceso y no el resultado, ¿no? Y que sea un proceso continuo y que supere el periodo de elaboración de la nueva Constitución. Y para eso, la participación tiene que ser integrada al proceso formativo de los estudiantes, como una oportunidad de aprendizaje en el entorno educativo para que este proceso se consolide más allá de la elaboración de una Constitución y de tantas otras leyes y marcos jurídicos que son de relevancia para los niños. Y nosotros como UNICEF estamos a disposición para contribuir. De hecho, ya estamos contribuyendo en las discusiones de retorno a clases y estamos muy interesados y disponibles a contribuir en la discusión de cómo facilitar y promover la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente. Muchísimas gracias y mi colega Francisca puede recibir las preguntas o dudas, inquietudes de los participantes por UNICEF. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ludmila. Francisca nos va a exponer. Ok. Bien, agradecemos entonces las tres exposiciones y vamos a dar un paso de consultas, preguntas, comentarios para nuestros colegas diputados y diputadas. ¿Alguien desea tomar la palabra? Yo quisiera preguntarle a Magdalena, a propósito de la exposición que ella realizó, finalmente, ¿cuáles son las consideraciones que desde lo educativo, desde lo pedagógico, debiesen incorporarse en las iniciativas que hoy día ya existen, como el Plan de Formación Ciudadana respecto al proceso constituyente? Porque, al igual que la última exposición, escuchábamos que la formación ciudadana debiese ir más allá de incorporar cierto insumo a propósito del contexto que se vive en relación al inicio de este proceso constituyente. Hoy día, en los establecimientos y producto de una modificación que se hizo durante el último tiempo, existe un plan de formación ciudadana. Entonces, creo que la motivación que tenemos muchos de los autores de esta iniciativa más bien es robustecer justamente el plan de formación ciudadana en el marco de un proceso inédito que está viviendo el país y que no es un proceso que se va a vivir de forma permanente. Hay contenidos, digo, en el plan de formación ciudadana que tienen relación con nuestra institucionalidad. Que dicho sea de paso, se va a poner en juego, se va a dirimir justamente en este proceso. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera, si es que no es con el contenido de estas dos iniciativas, se pudiese abordar desde lo pedagógico el contenido, finalmente, la importancia del proceso constituyente? Esa es mi pregunta. ¿Respondo al tiro o presidente? Si es que no hay más consultas o preguntas de los parlamentarios, sí. Al parecer no hay más consultas, Magdalena, así que vamos a ir
dando palabra en la medida que la pidan. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, presidente. Mire, lo primero, como decía, creo que hay cuestiones que son importantes. Lo primero es que el plan de formación ciudadana que se establece, así tanto en general desde los objetivos de aprendizaje, desde prekinder hasta segundo medio, y dentro de los objetivos que incluso el currículum establece, porque para tercero y cuarto medio hay una asignatura de formación ciudadana propiamente tal. Se incorporan elementos que sobrepasan de alguna manera lo que es efectivamente la contingencia de, el proceso constituyente que se está viviendo. Sin embargo, abarcan, por supuesto, materias que permiten una mejor comprensión del fondo de lo que se está haciendo, desde cuáles son los valores democráticos, la relevancia que cumplen distintas instituciones, la relevancia de la democracia propiamente tal, la convivencia, o sea, se van a lo largo, en el fondo, estos distintos objetivos de aprendizaje definiendo. Ahora, respecto de la problemática que nosotros vemos de la adecuación de los planes, son dos cosas. Uno, que los establecimientos ya definieron sus planes, y dentro de eso sí, pueden haber muchos que hayan incorporado para efectos de este año algunos elementos o formas para hacerse cargo un poco de la vivencia que se está teniendo, de esta contingencia, en el fondo, que es el proceso constituyente, y otros obviamente van a tener que ir conforme también a los objetivos de aprendizaje que fueron logrados o no por sus propios estudiantes. Y yo creo que aquí lo que se tiene que dar es una flexibilización por parte de los establecimientos, hacia los establecimientos, de que puedan ir formando sus planes de aprendizaje conforme también a esos objetivos de aprendizaje que fueron logrados por sus estudiantes y conforme a este currículum priorizado que se establece. Entonces, el obligarlos a cambiar ya lo que se tiene, creo que puede ser una carga adicional a lo que están viviendo actualmente, dadas las circunstancias, donde, como decía, hay escuelas que todavía no logran tener ni siquiera una comunicación con sus estudiantes durante todo lo que fue el año pasado, que no han logrado tener ninguna clase en que se conecten estudiantes de forma virtual, por ejemplo, solo han logrado entregar ciertas guías, que no han logrado aprendizajes mínimos siquiera en lectura o matemática. Entonces, hay una serie de otras consideraciones que creo que son importantes. No obstante, obviamente, creo que aquí tienen que haber ciertas orientaciones que permitan entregar herramientas a los colegios quizás para poder abordar esto. Pero es cosa distinta de que se les obligue a cambiar los planes que ya están elaborados por todos ellos desde hace un año anterior. Entonces aquí estamos en mitad, o sea, ya estamos comenzando el año, estamos viendo cómo ha sido esta marcha del inicio del año escolar durante este marzo. Entonces, hacer estas modificaciones sí son una carga adicional al establecimiento. Como decía, es distinto que se puedan entregar orientaciones, que se hagan actividades quizás desde otros tipos de organismos, desde el propio Mineduc, desde otras instancias, ya sea la Defensoría de la Niñez, desde la Subsecretaría de la Niñez, que permitan ese trabajo de participación. Lo comentaba Ludmila, hoy día actualmente se están haciendo distintos programas de participación, ya sea para efectos de el regreso a clases presenciales, se podrían implementar quizás metodologías distintas en esa línea. Pero veo esa complejidad respecto a lo que implica un cambio de plan hoy día, y que también, por muy relevante que sea la discusión constitucional hoy día, tampoco podemos, creo yo, supeditar lo que es un currículum que está pensado y que tiene una serie de significancias, una serie de fundamentación atrás, a también lo que son las contingencias que van ocurriendo año a año. Eso tiene que ser incorporado por los profesores en los métodos de enseñanza que ellos van realizando, en las discusiones propias, en la dinámica propia que se da en la sala de clase, pero no puede ser materia en el fondo que el Congreso empiece finalmente a determinar entonces, conforme a estas contingencias, cuáles son entonces esos planes, cómo deben ser los métodos de enseñanza de cada profesor y de cada sala de clase. Muchas gracias, Magdalena. Diputados, diputadas. Al parecer no hay más consultas, así que... Presidente, yo... Sí, diputada Vallejo. Sí. Bueno, obviamente saludar nuevamente a la diputada Camila Rojas en su cumpleaños. Ya las invitadas y invitados, no sé si usted lo preguntó, no me quedó claro, quizá me pueda responder inmediatamente, presidente, pero a los invitados me surge la duda de cómo garantizar justamente este derecho, ¿ya? Este derecho a ser escuchado, si es que no es a través de las modificaciones, más que modificaciones, es en el marco de los planes de formación ciudadana, es lo que estamos exigiendo a los colegios, que según los objetivos de este plan de formación ciudadana
se contemple recoger opinión sobre temas de interés país, ¿ya? Como lo es el proceso constituyente. Pero si no es a través de esto, porque supuestamente los establecimientos, las profesoras no lo pueden incorporar, o los profesores aportan, ¿cierto?, a lo que meses que quedan, porque la pandemia es complicada, etcétera, etcétera. Pero tenemos una responsabilidad como país de escuchar a los niños y niñas. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo idóneo para poder hacerlos parte, no de manera vinculante en este caso, pero sí de escucharlo a través del oírlo, ¿cierto? Escucharlo en el proceso constituyente, porque estamos discutiendo por primera vez como país cuáles son las bases de la sociedad que queremos construir. Y en eso creo yo, combatiendo un poco la mirada tan adultocentrista que en general tiene estos debates, se requiere recoger una opinión, se requiere recoger un sentir, una mirada de país, una mirada de futuro, cuáles son los sueños, las ideas, cómo los niños y niñas quieren que sea este país. Entonces, yo entiendo que a veces en estas discusiones se ponen las dificultades porque hay una burocracia, porque obviamente los recursos, siempre se apela al proyecto educativo, pero aquí no estamos atentando contra un proyecto educativo. Yo creo que no hay colegio alguno que se niegue a considerar la voz y opinión de los niños y niñas. Si lo hay, bueno, no creo que sea un buen colegio. Entonces, más allá de esas dificultades que uno podría decir, bueno, veamos cómo las solucionamos, pero ¿cuál es la alternativa? Porque es algo que tenemos que hacer, tenemos que empujar. Yo creo que tenemos la responsabilidad como adultos a decir, ¿sabe qué? No siempre somos los dueños de la razón, y pucha que nos hace falta de repente tener una opinión, una mirada desde la infancia, sobre todo en estos temas tan relevantes. Eso, presidente. No sé Gracias, diputada Vallejo. Voy a darle la palabra a Francisca Morales, quien no ha hecho uso aún de la palabra, y para que pueda también referirse al tema y a la consulta que hace la diputada Vallejo. Gracias, presidente. Sí, yo quería reforzar de alguna manera lo señalado por Ludmila Palazzo desde la perspectiva de UNICEF. Tal vez el cuestionamiento o las preocupaciones respecto de los proyectos presentados no tiene tanto que ver con que este proceso se haga o no, sino cómo se haga para garantizar efectivamente que sea un proceso que garantice, por una parte, la escucha adecuada de los niños, niñas y adolescentes, pero que tenga en consideración de que estamos viviendo un momento muy estresado para el sistema educativo y, por lo tanto, nos parece que habría que definir una metodología, un timing adecuado, que no necesariamente es ahora en el primer semestre, por ejemplo, en que pueda hacerse el proceso. Desde esa perspectiva yo estoy de acuerdo con la diputada Vallejo en el sentido de que esta es una oportunidad y es una obligación del país de poner encima de la mesa la opinión de los niños y adolescentes, que además son quienes van a vivir la nueva Constitución y están viviendo un proceso histórico en el país. Es decir, marginarlos de este momento es también marginarlos de un momento histórico de su biografía, y en ese sentido nos parece fundamental que ellos tengan una voz que también implica, y yo tomo ahí una de las preocupaciones que plantea Magdalena, que es cómo se va a hacer llegar y se va a sistematizar esta información. Yo creo que siempre en este tipo de iniciativas dejamos a veces de lado todo lo que implica un financiamiento adecuado para el trabajo que se haga. Hay que definir una metodología, una sistematización que tenga que hacerse de manera adecuada para que esta información llegue a los constituyentes y a las personas pertinentes. De alguna manera se plantea una cierta como rendición de cuentas de los colegios hacia el Ministerio de Educación, y nos parece que más que eso debiera tal vez incentivarse un mecanismo para que en todos los procesos relevantes del país los consejos, los centros de alumnos y los consejos escolares, que son una institución que también existe dentro de la comunidad educativa, puedan tener mecanismos para hacer llegar su opinión, no solo como un mecanismo de rendir cuentas de lo hecho, sino más bien como una forma de país de escuchar a los jóvenes. Lamentablemente, en este momento el sistema educativo está muy estresado, pero sin duda es el espacio natural donde los niños, niñas y jóvenes están.
En el mundo de la salud son los consultorios y la primera infancia, y el programa Chile Crece Contigo se instala en el consultorio porque es donde los niños van. Nosotros tenemos que ir donde los niños están. Buscar mecanismos alternativos es más complejo. Lo que sí creemos que es fundamental que esto sea en coordinación con otras instancias gubernamentales que pudieran apoyar en el diseño de la metodología, en el levantamiento de la información, porque estos procesos están ocurriendo ya. Y lo peor que nos podría pasar es que se gasten recursos en duplicar experiencias de levantamiento de información en vez de tener un gran proceso que pueda ser liderado a lo mejor por la Subsecretaría de la Niñez, pero implementado a través del Ministerio de Educación, por ejemplo. Eso. Muchas gracias, Francisca. Voy a darle la palabra a Magdalena, a Camila, que me está pidiendo la palabra antes, Camila Rojas. De todos modos, mencionar, a razón del debate que se ha generado, que en ambas iniciativas, y esto ya lo conversamos en la sesión anterior, existe cierto grado de flexibilidad con los establecimientos para que puedan llevar adelante estos planes a razón de los objetivos que se establecen, pero también a partir de finalmente el camino que se determina en el propio establecimiento. Entonces igual quería marcar eso, porque me parece que existe cierta idea de que hay una especie de imposición, cuando justamente lo que se le entrega a los establecimientos es la posibilidad de que ellos también creen una estrategia para poder promover finalmente este contexto y la importancia de este evento. Diputada Camila Rojas. Sí, gracias. Creo que el debate que se está dando en este momento es bien interesante respecto de las iniciativas que hemos presentado y que están en discusión. Tomo algo que decía Francisca respecto del lugar donde están los niños. Evidentemente la escuela es precisamente uno de esos lugares y es por eso que en ambos proyectos se le ve como la alternativa más viable y por eso estamos dando la discusión en la Comisión de Educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tomo lo que decía la diputada Vallejo, en definitiva, la pregunta central y lo que intentan responder estos proyectos es cómo, en un momento histórico para el país, un país que no ha tenido otro momento igual, de escribir la Constitución mediante representantes electos, cómo en un momento tan importante como este hacemos también que exista participación de algún modo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa es la pregunta central a responder y yo puedo entender que no se compartan los mecanismos de los proyectos, pero evidentemente entonces hay que plantear alternativas. Y lo segundo que quiero decir tiene que ver con las metodologías. Ya nosotros no podemos hacer un proyecto que tenga ese tipo de especificidades. Creo que el diputado Santana lo decía bien recién, tenemos que dejar un marco de flexibilidad, pero lo que hacemos es decir, esto se tiene que hacer, ¿ya? El cómo se hace, evidentemente lo dejamos como una posibilidad abierta también, y como decía, un marco de flexibilidad para los establecimientos. Pero me gustaría decir algo más, porque evidentemente, o sea, si a mí me lo preguntan, digamos, yo preferiría que esto lo hiciera el gobierno y que el gobierno tuviese como prioridad que los niños, niñas participaran y que los mecanismos, por lo tanto, lo diese directamente el gobierno. ¿Ya? Yo creo que eso sería mucho más simple y nos ahorraría la discusión en definitiva que ahora estamos dando. Pero si eso no ocurre, yo creo que nosotros como representantes, como diputados y diputadas, también tenemos el deber de poner el tema y presentar alternativas para resolver esta situación. Entonces, en definitiva, lo que buscamos con este proyecto es esto, darle respuesta a la necesidad de que en este momento histórico los niños, niñas y adolescentes tengan participación, y buscando aquel lugar donde la podrían tener, hemos considerado que las escuelas, en definitiva, son el lugar donde esto podría ser más posible, ¿ya? Por lo tanto, yo tomo en definitiva lo último que decía Francisca sobre esta posibilidad de que desde la Defensoría se pudiera hacer algo. Yo creo que para eso se requiere un compromiso distinto del gobierno también. Entonces, ante esa imposibilidad, esta es la alternativa que tenemos. Hasta ahora no se ha planteado otra desde otro organismo estatal, digamos. Así que eso, presidente, yo creo que es bien importante en definitiva ahondar en alternativas en caso de que éstas pudiesen no ser las que hacen más sentido o las que respondan mejor a la interrogante central, que es cómo los niños, niñas y adolescentes juegan también un papel y tienen una participación activa en el proceso constituyente que se va a vivir en Chile. Eso más allá del momento específico en que participen.
Gracias, diputada Rojas. Vamos a darle la palabra a Magdalena Vergara. Muchas gracias. Bueno, intentando responder, la verdad es que son hartas cosas y creo que son fundamentales poder discutirlas como en profundidad también. Yo creo, uno, efectivamente creo que es importante y en Chile se ha ido dando un desarrollo cada vez más relevante a la participación de los estudiantes dentro de lo que son los establecimientos educativos. Y yo creo que eso es un punto que hay que destacar también y debiéramos mirar, bueno, de qué manera eso se está produciendo. Un tema distinto y quizás algo que preguntaba la diputada Camila Vallejo, que es en el fondo nosotros, efectivamente hay un derecho a ser oído, pero la pregunta es, ¿quién debe garantizar eso? Y da la sensación que a través de estos proyectos de ley se le está imputando a los colegios el rol o el deber de garantizar ese derecho a ser oído a los estudiantes dentro del proceso constituyente. Quizás los establecimientos tienen que escuchar a sus estudiantes dentro de lo que responde a un contexto educativo respecto a cómo se está dando los métodos de enseñanza, respecto a una serie de otras problemáticas internas de los establecimientos, pero no es el rol de los establecimientos levantar la voz en ese sentido respecto a lo que es el proceso constituyente propiamente tal. Y creo que eso es importante determinarlo para ver entonces a quién le compete poder definir o establecer aquellos mecanismos para involucrar a los estudiantes o involucrar o la participación de ellos. Y creo en ese sentido que pueden haber mecanismos mucho más eficientes para poder lograr esto sin necesariamente agobiar a los establecimientos a ellos, comprendiendo además que no solamente se trata de un problema en el contexto actual en el que estamos, sino que yo creo que obviamente esto se agudiza dado la pandemia, pero también sería un problema en otras ocasiones, creo yo. Y en ese sentido creo que pueden haber plataformas digitales que permitan, u otros tipos también incluso que se promuevan, ya sea entendiendo la situación en la que estamos, que no todos tendrán quizá conectividad, no sé, pero pueden haber plataformas digitales, pueden haber otro tipo de mecanismos que busquen eso y que permitan sintetizar de mejor manera el trabajo. Ya hubo una experiencia anterior, previa, que fueron a través de todos los cabildos que se realizaron, en la cual también participaron estudiantes. Entonces, creo que también hay que abrir quizá el abanico a que los colegios no son los solucionadores de todos los problemas que nosotros tenemos. Y efectivamente aquí lo que se ha planteado, bueno, aquí dado que no hay ninguna alternativa, entonces digámosle a los colegios que tienen que hacer esto. Y yo creo que esa es la problemática y quizás sería muy bueno que se invitara a escuchar también a directivos, a profesores, de cómo en la práctica podría generar ciertas complicaciones o problemáticas en el fondo a los colegios tal como está redactada la norma, porque yo entiendo que la intención sea no imponer lo que sea más bien flexible, pero tanto desde el punto de vista del proyecto que hace un cambio en los planes educativos, significa que los colegios van a tener la obligación de cambiar sus planes e incorporar estas acciones concretas más allá de la situación que estén viviendo o la realidad que estén viviendo conforme a sus estudiantes. Yo creo que eso ya es una problemática. Y lo otro, y además tienen la obligación de enviar al ministerio todas las actas y resultados, o sea que efectivamente aquí hay un contenido que se le está poniendo más allá de que yo también considero, y aquí en esto yo hice la historia de cívica y creo que por supuesto que lo más interesante es efectivamente poder comentar los aspectos contingentes dentro de la asignatura que uno está viendo para efectivamente fomentar esta participación, dar cuenta de cada uno de los puntos, cómo se inserta, que estas no son discusiones como abstractas, sino que efectivamente son de una realidad. Creo que eso es independiente a lo que se está discutiendo. Pero por otro lado también en el otro proyecto, respecto de cómo se fomenta también la participación y se reconocen los centros de estudiantes, ahí también creo yo que se establece una rigidez mayor a lo que son los establecimientos. Y creo que en primer lugar, como comentaba, hay que tener un ojo en cómo la redacción de la norma podría darse a entender que existe una obligación de asociarse, cuando al menos hasta ahora la Constitución que tenemos permite esa libertad. Por otro lado, cómo se da cómo puede incidir en los colegios eso o qué significa o cómo se interpreta esto que el colegio debe garantizar el deber tanto de dirigente como académico. ¿Qué significa que no puede imponer sanciones? Por ejemplo, no le puede poner una nota roja si el estudiante repetidamente ha ausentado de la evaluación, por ejemplo, o no ha asistido a clases, o qué ocurre en esas situaciones. Puede poner en una contracción o en una situación de conflicto al estudiante que participa en una electiva respecto también de lo que el colegio le compete proveer, que es el derecho a la educación y la formación integral de ese estudiante. Y ahí creo que hay, y por supuesto también hay una serie de la composición que está estableciendo que, como digo, que si bien la intención puede ser
de dar flexibilidad, en la práctica eso no está siendo así. Y creo nuevamente, y que podría ser muy bueno poder invitar a directivos de colegios, quizás sostenedores, a profesores, que permitan dar cuenta de esta cotidianidad o cómo impactan las normas que se establecen desde la ley en el fondo la cotidianidad del colegio, cuál es su implicancia real. Creo que ahí hay un punto, y como decía, como ya quizás como a modo de resumen, porque eran varios aspectos, pero creo que existen mecanismos mejores, y nuevamente creo que el punto central de todo esto es que no es el colegio el que tiene que garantizar la forma en que los estudiantes participen para el proceso constituyente, que quede claro que es eso, o sea, porque si hoy día puede ser proceso, otro día puede ser otra cosa también. Solo eso, y gracias por el tiempo. Sí, solo aclarar, Magdalena, que en la sesión anterior tuvimos de invitados también a los representantes del Colegio de Profesores, quienes se manifestaron a favor de ambas iniciativas. ¿Algunas consultas, preguntas? Francisca. Sí, presidente, yo solo quería añadir un punto muy específico. Yo sí creo que los colegios, y especialmente todos aquellos colegios con financiamiento público, son parte responsable de garantizar los derechos de los niños en todos los estados. Definido por la Convención de los Derechos de los Niños, el principal garante de estos derechos y de que estos derechos existan, se ejerzan y no se vulneren es el Estado, y por lo tanto todo funcionario público, incluyendo a los distintos niveles del Estado, ¿no? Central, local, municipal en este caso, y los sostenedores, por tanto, son los responsables de que estos derechos se ejerzan. En particular, claramente, en el caso del sector educacional es el derecho a la educación, pero dentro del derecho a la educación sabemos que está la formación de la ciudadanía y está la posibilidad de participar informadamente, y por lo tanto el ejercicio del derecho a ser escuchado tiene que también ser respaldado y apoyado desde estos sectores del Estado que están vinculados al mundo de la educación. Desde mi perspectiva, en ese sentido, me parece que es fundamental que entendamos que las escuelas forman parte de un sistema. La mayoría de los estudiantes va a escuelas que reciben subvención del Estado, que tiene profesores que son funcionarios de algún nivel del sistema público, y por lo tanto son garantes de derechos, al igual que todos los adultos que estamos encargados de la formación de niños, niñas y adolescentes en distintos niveles. Cuando el Estado no está, estamos los adultos como intermediarios frente al Estado, mientras los niños no pueden representarse por sí mismos, cosa que bueno, la Convención establece que es posible, pero sabemos que aquí hay un deber mayor, que además Chile suscribió esta convención en el año 90, y por lo tanto tenemos que ir avanzando. Sabemos que es un país que ha ido avanzando en el cumplimiento de los derechos, pero que todavía tenemos espacio en que uno de ellos, ¿no?, es la participación, más allá de todo lo que está ocurriendo con las leyes en términos de los sistemas de garantías de derechos, etcétera. Tenemos deuda aún con los derechos de niños, niñas y adolescentes, y me parece que dar este paso, a abrir la puerta, a escuchar a los jóvenes y a los niños en este proceso sería un avance significativo y un ejemplo para otros países también de la región. Gracias. Sí, Francisca. Magdalena, sí. No, gracias. No, muy breve. Yo creo, y ahí quizás como a propósito del comentario que decía Francisca, pero efectivamente, obviamente las escuelas tienen que ser también garantes de los derechos de los estudiantes, pero creo que hay que tener mucho cuidado con, en ese sentido, instrumentalizar a la escuela para que termine siendo finalmente la vocera o la plataforma a través de las cuales ella busca, en el fondo, transmitir lo que los estudiantes están buscando, y con eso en el fondo ir politizando lo que la escuela es. Y en ese sentido creo que el primer rol de la escuela es, y creo que ahí tenemos que enfocarnos, es efectivamente el derecho a la educación de los estudiantes. Convertirla entonces en la plataforma a través de la cual estas deben, por ejemplo, estar informando, articulando, sistematizando todo lo que los estudiantes están pensando o proponiendo para la Convención Constituyente en este caso, creo que sería instrumentalizarla y tergiversar un poco cuál es su función propia. Entonces creo que ahí hay que tener cierto cuidado, y es lo que uno debe buscar, quizás mejores mecanismos u otras alternativas que
permitan de mejor forma eso, porque si no, el rol de la escuela va a dejar de ser el formar a sus estudiantes y convertirse entonces en una plataforma de participación de los estudiantes para instancias distintas a las educativas. Creo que ahí hay que tener cierto cuidado, quizás. Sí, yo, muy chiquitito, señor presidente, yo solo quería volver un poquito atrás a hubo una experiencia que se hizo el año, me parece, 2016 o 2017, en que se levantó la opinión de los niños y las niñas respecto de justamente el proceso constituyente, y lo hizo el Consejo Nacional de la Infancia en ese minuto. Y la verdad es que lo que aparece desde la opinión de los niños y los adolescentes tiene mucho que ver con tener más tiempo de vida familiar, con tener buena educación, con cuidar el medio ambiente. Yo de verdad no le tendría tanto temor, no le pondría tanta marca en términos de que esto va a ser un proceso politizado o capturado por un sector político para usar a la escuela para que los niños digan algo. Yo creo que de verdad, si ponemos el instrumento o ponemos en manos de los niños, niñas y adolescentes, lo que abrimos el espacio para que ellos digan en qué sociedad quieren vivir, nos van a enseñar mucho más a nosotros de verdad de aspectos que son bastante más fundamentales para ellos. Y no creo de verdad que esto tenga que necesariamente transformarse en una discusión nuevamente como de colores políticos. Yo creo que los niños en ese sentido están pensando en la mayoría de los niños. Obviamente que hay jóvenes sobre todo que tienen opinión política, está bien, pero creo que la mayoría de los estudiantes tiene derecho a expresar qué país o qué sociedad quiere construir. Eso es básicamente mi punto. Yo no parto de la base de que esto va a ser como instrumentalizado, por eso quería ponerlo aquí. Bien, quiero agradecerle a Daniela, a Magdalena, a Francisca por su participación en esta comisión. Seguramente la próxima semana vamos a continuar también con las audiencias, a propósito también de lo que nos pedía la diputada Camila Rojas al inicio de la sesión. Vamos a intentar hacer lo más ejecutiva posible estas comisiones para efectos de poder escuchar la mayor cantidad de voces y también posteriormente someter a votación también esta iniciativa en la Comisión de Educación. Así que agradeciendo nuevamente a nuestras invitadas, a las parlamentarias y parlamentarios que estuvieron presentes, y sin haber otro objetivo en esta sesión, se levanta. Thank you.